Gloria al Señor. Un pueblo en expectativa por la venida de Cristo. Un pueblo, un poquito largo el tema. No acostumbro ponerlo muy largo, pero el día de hoy tuvimos que alargarlo. Un pueblo en expectativa por la venida de Cristo. Gloria al Señor. Si me le pueden poner C mayúscula a Cristo, por favor. Un pueblo en expectativa por la venida de Cristo. Ese es el tema que estaremos en el día de hoy ocupándonos en él. Como ustedes recuerdan, hermanos, a los que tuvieron el domingo pasado, los que han escuchado quizás el mensaje hoy después, culminamos hablando acerca de, hermanos, la actitud de la iglesia primitiva con respecto a este tema. La actitud que la iglesia primitiva mostraba y mantenía referente a lo que es el retorno de Cristo. De eso hablábamos. Los últimos dos domingos hemos estado hablando de este tema, de la venida de Cristo, o más bien el sábado y el domingo pasado y el día de hoy. Y decíamos, hermano, que a pesar de que la iglesia estaba en sus comienzos, la iglesia estaba en su nacimiento, estaba en sus comienzos, hermano, la actitud y la expectativa de sus recién nacidos creyentes, hermanos, era pensar en el retorno de Cristo. Con su mente, con su mentalidad. Y por eso citábamos pasajes como los que Pablo, por ejemplo, dice en donde dice que el Señor va a sonar la trompeta y los muertos van a resucitar. Luego nosotros, decía Pablo, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, incluyéndose él en esa época, de esa iglesia naciente, pero ya con esa expectativa del retorno de Cristo. Además, el escritor a los hebreos también nos dice porque un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es decir, y hay muchos pasajes, hermanos, que nos hablan en lo que fue el Nuevo Testamento acerca de esa expectativa viva que siempre estuvo en los creyentes recién convertidos, en la iglesia recién naciente. Y hermano, eso da a entender la importancia de lo que debe de tener o tiene el arrebatamiento de la iglesia. Lo importante que debe de ser para la iglesia lo que es el arrebatamiento. Así que, hermano, por esa razón, el día de hoy, hermano, continuaremos hablando acerca de este maravilloso evento que se aproxima, hermanos, y que lo estamos esperando, como lo es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, hermano, la actitud nuestra debe de ser de un pueblo en expectativa por la venida de Cristo, por el retorno de Cristo, por el arrebatamiento de la iglesia, como usted lo entienda. Esa debe de ser la actitud de la iglesia. Y cuando hablamos, hermanos, de un pueblo en expectativa, nos podemos hacer la pregunta siguiente nosotros: ¿cuál es la actitud o cuáles son las características, cuáles son que identifica a alguien, hermano, que está en expectativa de algo? Nosotros entendemos esa expresión, ¿verdad? Estar a la expectativa de algo. Bueno, hermano, hay diferentes maneras que uno puede manifestar o cómo se puede entender, hermano, cuando alguien está en expectativa. Por ejemplo, tomemos un ejemplo así para poderlo entender mejor. Por ejemplo, hay veces que estamos en la temporada, y estamos en la temporada, creo ya entrando, ya estamos quizás, no sé, en la temporada de huracanes, por ejemplo. Vivimos en una ciudad propensa a ser visitada por esos fenómenos meteorológicos, como lo son las tormentas, los huracanes. Y, hermano, cada vez que, por ejemplo, en el Golfo se forma una tormenta,
Los noticieros, los rótulos en las carreteras, usted se fija, comienzan a anunciar y comienzan a hacer anuncios a las personas que estén alerta. Porque se avecina una tormenta, porque se avecina a lo mejor el peligro. Entonces, ¿qué hace las personas? Bueno, usted comienza a estar pendiente a las noticias, ¿verdad? A menos que sea meteorólogo. Hay creyentes que tienen espíritu de meteorólogo. Siempre están con el clima, que si está muy caliente no voy, que si está lloviendo tampoco. Parece que están bien entrenados ahí. Bueno, hermano, entonces la expectativa de alguien es, hermano, por ejemplo, si va a venir una tormenta o algo, usted está pendiente con las noticias. Si es posible, se va y se compra una lámpara de batería, se va y se compra unas cuantas latitas de comida para sobrevivir en caso de que, hermano, las cosas se pongan difícil. Entonces, la actitud de alguien que está en expectativa es estar pendiente, hermano, estar pendiente siempre. En este caso, pues como no podemos hacer mucho, pues de la información. Si, por ejemplo, hermano, hay personas que a veces están esperando, por ejemplo, algo en los meses de enero en adelante, ¿verdad? Hasta abril, cuando está la época de las taxas, que usted hace el reporte, reporta sus ingresos al gobierno y allá le dicen, mire, le vamos a reembolsar tanto y le va a llegar el cheque por su correo o le va a llegar un depósito directo. ¿Qué es lo que hace usted? Estar pendiente, ¿verdad? Mira que pasó el carrito que lleva las cartas y ahí va escoltándolo usted. Se va del correo o del buzón y usted con su llavecita a ver si ya llegó. O si tiene, pues, si va a hacer un depósito directo, ahí está dándole su miradita a ver si ya llegó. Bueno, eso es estar a la expectativa, en expectativa. Estar pendiente que ya haya llegado. O si a veces alguien le dice, oye, lo voy a visitar. Y si es una persona, bueno, si no es una persona que a usted le cae bien y le agrada, pues usted mejor está, qué expectativa ni nada, ¿verdad? Usted está deseando que algo le pase en el camino para que no llegue. Pero si es alguien de su agrado que lo va a visitar, y le dijo, yo llego a tales horas, o llego tal día, o llego en tal época, usted está pendiente y dice, bueno, voy a estar esperando, en cualquier momento llega y comienza a estar pendiente, a ver si tocan la puerta, pendiente con el teléfono, a ver si le llaman para decirle, ya llegué, porque usted está en expectativa, porque yo estoy a la expectativa de que tengo una visita. Bueno, hermanos, cuando se trata del retorno de Cristo, la iglesia deberíamos de estar a la expectativa. La venida de Cristo, hermanos, ha sido profetizada y ha sido anunciada a través del Antiguo Testamento hace muchos años. La venida de Cristo fue anunciada en su primera vez y también en su segunda vez. Ahora, cuando se anunció a través de los profetas, se dieron señales, se dieron indicaciones al pueblo de Israel que llegaría el Mesías. Hoy, esta mañana, hablábamos acerca de esto precisamente, acerca del tema de las 70 semanas de Daniel, en la cual se habla de la venida del Mesías, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento se había dado, hermano, ya información, se había anunciado el retorno o la venida de Cristo a la nación de Israel. Y el profeta había, hermano, anunciado que iba a ser a través de una virgen que iba a llegar. Y cuando la nación se dio cuenta que probablemente se había llegado la fecha y podría ser, la gente, hermano, que tenía, por ejemplo, las familias que tenían doncellas en su casa, porque dijo que vendría a través de una virgen,
una virgen dará a luz, esa era la profecía. Las muchachas, las doncellas comenzaron a guardarse para Dios. Las familias comenzaban a cuidar a sus doncellas, a tener, ¿por qué? Porque estaban en expectativa. Y qué privilegio más grande, hermano, que en tal familia a esa escogiera el Señor para llegar a esta tierra. Entonces, la nación de Israel comenzó a crear una expectativa acerca de esa llegada de Jesús. Claro, era su primera llegada. Y comenzaron ellos a tomar acciones de alguna manera, a estar pendientes acerca de en qué momento se daría eso. Y como dije, hermano, eso sería un privilegio enorme. Por eso es que cuando la Virgen María concibe, hermano, después le llaman y le dice en aquella visita, todas las mujeres te llamarán bienaventurada. ¿Por qué? Bienaventurada. Si fuera un embarazo normal, hermano, no necesariamente bienaventurada. Pero como fue un embarazo, hermano, fue un evento maravilloso, un evento esperado, un evento anhelado, hermano, de Dios. Entonces dijo, bueno, van a ser bienaventuradas. Entonces había esa expectativa en los tiempos del pasaje que estamos leyendo en el día de hoy, que hemos ocupado, Lucas capítulo 3, versículo 15. Hermano, el versículo dice lo siguiente, que el pueblo estaba en expectativa, preguntándose. Lo que pasa es lo siguiente, que ellos tenían esa expectativa que el Mesías llegaría. Y Juan el Bautista, como es el preparador del camino, el que viene, el que precede a Jesús para presentar, para introducir a Jesús en su ministerio terrenal, hermano, cuando la gente escucha hablar acerca de Juan el Bautista, la gente comienza a pensar, oye, ¿habrá llegado ya? Y como escucharon que Juan comenzó a predicar y a hacer cosas, Juan no era cualquier persona, hermano. Juan comenzó a hablar de una manera tremenda la palabra de Dios, a preparar el camino. Y como eso comenzó a pasar, las personas comenzaron a preguntarse, oye, ¿será Juan, será este el Cristo? O sea, refiriéndose, pensando en Juan el Bautista. ¿Por qué razón estaban haciendo esto? Preguntándose, todos dicen en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, el ungido, el que había, al que estaban esperando. ¿Por qué razón? Porque, hermano, había en sus corazones una expectativa y estaban de alguna manera esperando que este acontecimiento pasara. Ahora, cuando pensamos en eso, hermanos, la iglesia en el día de hoy, ¿cuál es la expectativa que debemos de mantener con respecto no a la primera llegada de Jesús, sino a su retorno por su pueblo? ¿Cuál debería de ser la actitud o cómo está el pueblo en el día de hoy? Hermanos, esta nación, mire, porque una cosa, y por eso es que quiero hablar de este tema, porque una cosa es estar a la expectativa, pero otra cosa es ver cuál es nuestra condición. Y es importante tener una expectativa, estar a la expectativa del retorno de Cristo, pero es importante ver cuál es nuestra condición para ese acontecimiento, hermano. Entonces, esta nación, hermano, aunque estaba la expectativa, pero ¿cuál era, hermano, la condición espiritual de Israel en aquella época? En aquel tiempo. ¿Sería una condición buena? No, no era una condición buena. Si nosotros miramos el versículo 8, de ahí de Lucas capítulo 3, en el versículo 8, dice que vivían una vida, hermano, aparece, mire, dice, el profeta Juan les dice lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, hermano, en ellos había una hipocresía. Vivían una vida de hipocresía, hermano, lo que estaban viviendo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Por qué Juan el Bautista confronta
a esta generación que está en expectativa de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, sí estaban a la expectativa, estaban pendientes, sabían que en cualquier momento llegaría, al igual que la iglesia en el día de hoy. Hermano, no hay creyente que ignore acerca del retorno de Cristo. Todos sabemos que Cristo está a las puertas. Pero la pregunta es la siguiente: ¿todos de verdad estamos bien para irnos con el Señor? ¿Para recibir a Cristo cuando Él se manifieste? Esta nación estaba en expectativa de la llegada de Cristo. Pero ¿sabe qué, hermano? Vivían una vida de hipocresía en sus corazones. Hipocresía es, hermano, como hemos ya dicho en otro tiempo, es tener dos caras. Ser hipócrita es querer dar a conocer o impresionar lo que no somos. Los fariseos y escribas de esa época, hermano, eran expertos en disfraces. Se disfrazaban bien, se vestían bien. Usted miraba a un maestro de los fariseos, a un fariseo, a un escriba, hermano, caminando por la calle, y usted, hermano, se quedaba sorprendido porque tenían una apariencia terrible. Una apariencia, y se escondían en que no eran cualquier cosa, que eran descendencia o que eran linaje de Abraham. Pero en sí, en sus corazones, hermano, de verdad había hipocresía. Y por eso Juan los tiene que confrontar y les dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y no se estén escondiendo en Abraham. Es cierto, Abraham, su antepasado, fue un gran hombre, un hombre fiel, un hombre de fe, un hombre consagrado a Dios. Pero dice, en otras palabras, Juan: yo no estoy viendo eso en ustedes. Aquí no nos podemos esconder, hermano. Es que yo pertenezco a la iglesia más consagrada del mundo. Es que yo pertenezco a la familia más consagrada del mundo. Aquí no, hermano, no es eso. Aquí es cuál es nuestra condición en el corazón cuando estamos en espera de algo tan importante como lo es el retorno de Cristo por su pueblo. Y esta nación, hermano, estaban en esa condición, hermano, una condición de hipocresía. Usted va a ver, hermano, en el día de hoy, nuestras congregaciones muchas veces en diferentes lugares. Estoy hablando esto a nivel general, hermano, de la iglesia, no a nivel local solamente, sino a nivel, hermano, mundial, si podríamos decirlo. Hermano, una hipocresía que se mueve muchas veces. Todo es apariencia. ¿Por qué? Porque, hermano, no hay esa verdadera expectativa por irnos con Cristo. Quizás que viene lo sabemos, pero como que la gente no está pensando en que para eso hay que estar bien delante de Dios. Y Juan entonces, hermano, descubre a estas personas que vivían una vida de hipocresía. Otra de las cosas que descubre Juan, hermano, aquí, es que esta gente vivía una vida, hermano, egoísta. Eran personas egoístas. Dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahora, eso era la hipocresía de ellos. Se escondían en que eran descendientes de Abraham y que eran los mejores. Hermano, eso llevó a la nación de Israel a criticar, hermano, a menospreciar a las demás generaciones, al pueblo gentil, a los que no eran descendientes de Abraham. Porque pensaban que ellos eran superiores, que eran mejores. Entonces, lo que estaban viviendo, pero Juan el Bautista, Dios que conoce el corazón de cada uno, dice: no, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, hermano, una persona que se ha arrepentido se conoce. Una persona arrepentida, hermano, su fruto, su testimonio, su manera de conducirse y de vivir es conocida. Alguien que de verdad ha conocido al Señor y se ha arrepentido de sus pecados. Alguien que se arrepiente es alguien que no vuelve a lo mismo. Es alguien que cambia de dirección. Es alguien que deja de hacer. El borracho ya no sigue siendo borracho. El adúltero ya no sigue siendo adúltero. El fornicario deja de ser fornicario. El mentiroso deja de mentir. El homosexual deja de ser homosexual.
Hermano, todas estas prácticas, hermano, se dejan de, ¿por qué? Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Eso es fruto digno de arrepentimiento. Cuando a usted lo conocieron porque tenía una mala vida, un mal vivir, y de repente se encuentran con usted y lo miran transformado de pies a cabeza, dicen, esta persona ha cambiado. ¿Sabe por qué? Porque ha habido un verdadero arrepentimiento y hay fruto digno de arrepentimiento en su vida. Pero Israel, hermano, no estaba así. Por eso Juan le dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que muestren que ustedes de verdad se han arrepentido, que han cambiado de estilo de vida. Además de ello, hermano, era un pueblo que vivía una vida egoísta. Eran egoístas, hermano, en esa época. Estoy hablando la condición en que se encontraba este pueblo de Israel en momentos en que, hermano, estaban en la expectativa del retorno de Jesús, de la llegada del Mesías. Hermano, eran egoístas. En el versículo 10 y el versículo 11 miramos lo siguiente. Y la gente le preguntaba diciendo, esto es a Juan, entonces, ¿qué haremos? Y mire la respuesta del versículo 11. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Por qué les está diciendo esto Juan? Porque no lo estaban haciendo. Si lo hubiesen estado haciendo, Juan no les tiene que decir, hagan esto. Pero ellos, hermanos, no lo estaban haciendo. Y ellos dicen, por eso Juan, hermano, cuando ellos le preguntan eso, él le dice lo que tienen que hacer. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Juan le dice, hagan lo que no están haciendo. Hagan lo que, no sean egoístas, es lo que le está diciendo, pues. Hermanos, vivimos en un tiempo en que, a pesar de que estamos, y qué bueno que estamos a la expectativa que Cristo viene, pero muchas veces nuestra actitud o la actitud de la iglesia en el día de hoy, hermano, es muy egoísta. La actitud de la iglesia en el día de hoy. Mire, si hay algo por lo que la iglesia a través de la historia bíblica, hermano, y la iglesia en especial, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica del libro de los Hechos se caracterizaba, hermano, era porque no eran egoístas. No eran egoístas. Si uno tenía de comer, compartía con el que no tenía de comer. Si uno tenía algo, lo compartía. Y por eso es que dice el libro de los Hechos que la iglesia primitiva, los hermanos eran de un alma, de un corazón. Y nadie decía tener, de ser suyo propio lo que poseía, sino que todo lo que tenía lo ponía a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que no hubiera ningún necesitado entre la iglesia. Esa era la actitud. Pero en este caso, hermano, en este caso, estas personas, hermano, prácticamente, ¿sabe qué? Habían perdido el amor por su prójimo. Y estaban en expectativa, de, ojo a esto, estaban en expectativa, porque ahí es donde estamos leyendo su contexto, de aquel pueblo que estaba en expectativa por la venida de Jesús, de la venida del Mesías. Pero, hermano, eran hipócritas, vivían una vida de hipocresía, de apariencia. Además de eso, eran unas personas, hermanos, dijimos que vivían de una manera egoísta. Eran egocéntricos, pensaban solo en ellos, no pensaban en los demás. Y cuando le preguntan a Juan, es buena oportunidad para que Juan les diga. Cuando ellos dicen, ¿qué debemos hacer entonces? Juan les dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿Haría eso usted? ¿Haríamos eso nosotros? El que tiene que comer, haga lo mismo. Ahora, a veces es probable que cada uno se incline a pensar, bueno, aquí todos hay, yo no sé a alguien que no tenga que comer. Hermanos, pero cuando hablamos de egoísmo, no necesariamente se centra en lo material. Hay cosas espirituales que Dios nos ha encargado. Por ejemplo, Cristo dijo, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Usted y yo hemos recibido de gracia, hermano, de gratis, el favor de Dios. Ahora Dios nos manda a dar de gracia. Pregunto, ¿lo hacemos nosotros como iglesia?
¿No será un poco parecido al pueblo de Israel el estilo de vida que la iglesia que en el día de hoy dice estar a la expectativa del retorno de Cristo? ¿No será que medio nos parecemos, hermano? Y vivimos una vida egoísta. Hermano, estando bien nosotros, ¿qué importa los demás? Estando bien nosotros, mire hermano, vivimos en tiempo, mire, gracias a Dios que como iglesia se ha podido hacer algo, aunque sea a favor de estas personas que tanto están sufriendo allá en Venezuela. Pero seguro que hay iglesias que tienen tanto dinero y como quiera, que vean cómo se rebuscan por allá, pero no se hace nada. Esa es la condición a la que la iglesia a nivel, y no estoy hablando, estoy hablando a nivel general, hermano, la condición, hermano, es más, hay creyentes que ni siquiera nos acordamos a veces de orar por estas personas. Cuando allá hay hermanos bajo los escombros, hermanos nuestros, lavados con la misma sangre de Cristo. Hermano, con una necesidad terrible, pero ¿qué pasa? La iglesia ha entrado en una etapa de egoísmo. Cada quien se ha encerrado, hermano, a vivir, a impresionar, a tener el mejor templo, a tener, hermano, la mejor grandeza, hermano, pero, hermano, simplemente allá que se mueran las almas necesitadas, hermano, pero nosotros estamos bien, gracias. Gracias, porque aquí hay aire acondicionado. Y cuando se arruina, ¡ay, qué renegadera! ¿Nadie dijo amén? Sí, hermano, porque hemos entrado en una comodidad tan buena que a veces nos volvemos egoístas. Se nos olvida que hay alguien con necesidad. Bueno, estas personas, hermano, vivían una vida de egoísmo. Habían perdido el amor al prójimo. Mire, robaban sin ningún remordimiento. Robaban, hermano, sin misericordia. Al que era pobre lo dejaban más pobre porque le robaban. El que podía, lo hacía. ¿No es esa la época que se está viviendo en el día de hoy? ¿No es eso lo que estamos mirando en el día de hoy? Hermano, que se roba sin misericordia. Hay gente, hermano, pensando a ver qué le quita al prójimo el bocado. Bueno, ¿y qué pasa? Hermano, yo, por ejemplo, el versículo 12, si miramos el versículo 12, el versículo 13 y 14, ahí, mire lo que dice. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo Juan? Siguiente versículo. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Qué hacían esta gente? Robaban, hermano. Robaban. Y no pasaban cobrando y eran entre ellos mismos, era su propia gente. Personas trabajaban eran trabajadores del gobierno romano, perdón. Y cuando ellos tenían la oportunidad de pasar, ellos sobornaban. Ellos le cobraban más de la cuenta. Pero cuando vienen, hermano, cuando vienen a donde Juan le pregunta qué debemos hacer, y no pedían así nomás si quieren, no, exigían a estas personas. Entonces Juan les dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. Es decir, cobra el impuesto normal, pero no se pasen. Por eso es que cuando se convierta, se recuerda a aquel hombre Zaqueo, que era un publicano. Él sabía, este hombre sabía, hermano, que era un ladrón. Sabía que había robado a lo grande, porque era muy rico. Y todavía él dice, bueno, si en algo he defraudado a alguien, él sabía que había robado. Él sabía, porque por eso se caracterizaban los publicanos, por ser ladrones, por cobrar más. Entonces viene y ¿qué crees que hagamos? Le dice, Señor, hey, no sean groseros, ustedes han perdido el amor al prójimo, es lo que le está diciendo. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros? Mire, todo mundo preguntando. Hay veces, hermano, ¿qué tengo que hacer? Sí, porque están a la expectativa. Entonces, cuando Juan los comienza a tocar y les toca, comienza todo el mundo a preguntar. Y qué bueno es eso, hermano, que como iglesia nos preguntamos, Señor, ¿qué debo de hacer? Como el carcelero allá en Filipos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Digo. Y esta gente, cuando se sintieron confrontados, ojalá en el día de hoy Dios nos confronte, hermano, llamándonos la atención, hermano, a hacer frutos dignos de arrepentimiento, a mostrar ese verdadero arrepentimiento y podamos nosotros ser sinceros delante de nuestro Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y Dios le va a responder, hermano, porque Dios responde. Esta gente comenzaron a acercársele a Juan, de este pueblo que está hablando, que estaba en expectativa de la venida de Cristo. Este pueblo estaba en esta condición y estaban en expectativa. Ellos estaban esperando, pero andaban robando. Hermano, hay creyentes, hermano. Ay, Señor, ¿para dónde me trajiste? Ya sabe usted, ¿verdad? ¿Para qué se lo digo? Mire, hay gente que sabe que Cristo viene y dice, me voy con él, pero es ladrón. Y ya saben qué. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y como quien dice, Juan, también tengo para ustedes, soldados. Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Esas famosas mordidas, no crea que es algo nuevo, hermano. No crea que nos pasó solo cuando veníamos para acá, las morditas esas, para seguir avanzando allá en el camino. No, eso ya viene desde allá. Ellos pedían, hermano, su mordidita. Entonces Juan, un hombre lleno del Espíritu Santo, les dice, oigan, no anden extorsionando. Hermano, no es eso lo que miramos en el día de hoy. Hermano, y tristemente, hermano, hay iglesias que extorsionan. Oiga, y esto está yendo por las redes, ¿verdad? Pero ojalá oiga algún ladrón de eso y se arrepienta. Porque hay lugares, hermano, prácticamente extorsionan a la gente. Hay lugares donde, hermano, amenaza. Oye, si no siembra esto, si no pacta esto, maldición viene sobre usted. Dejen de cosas. Sí, porque a veces, hermano, eso es lo que se está haciendo, extorsionando, chantajeando. No, lo que es bíblico es bíblico, lo que está dentro del marco bíblico está dentro y hay que predicarlo con toda libertad. Pero lo que no está en la Biblia, no podemos hacer eso. Y eso es lo que en muchos lugares, en el pueblo de Dios, que dice que está esperando al Mesías, que está esperando el retorno de Cristo, eso están haciendo en muchos lugares. Hermano, y esto no puede seguir así si estamos esperando. Entonces Dios nos llama a ser frutos dignos de arrepentimiento, si nos queremos de verdad ir con el Señor. Esa era la condición de este pueblo, hermano. Si nos preguntáramos en el día de hoy, ¿cuál es la condición que la iglesia, el pueblo que está esperando, que está en expectativa por el retorno de Cristo, hermano, está viviendo? ¿Cuál es la condición en que vive? Hermano, podríamos pensar que muchos de los llamados creyentes, de los llamados candidatos a participar del arrebatamiento, hermano, estamos viviendo una vida de apariencia. Y eso es triste, porque, hermano, entre nosotros nos podemos engañar, pero la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Si no vivimos una vida recta delante de Dios, hermano, eso de que nos veamos bien y que actuemos bien y que hasta hablemos bien, no nos garantiza, hermano, que estemos listos para irnos con Cristo. Entonces, esta gente, hermano, mejor que un fariseo usted no se puede vestir. No, bien vestidos los hombres. Trajes especiales, hermano. Pero eso no garantizaba que vivían en santidad, que vivían bien para Dios y estaban en expectativa, claro, de la venida del Mesías. Igual en el día de hoy, hermano, hay muchos lugares, hay muchas personas, hermano, que ya parecemos la higuera. ¿Se recuerda la higuera? Hermano, por eso es que mire, Dios no califica por lo que se mira, así no nada más superficial. Dios mira más allá. La higuera, hermano, aquella higuera se miraba bonita. Cualquiera podría decir, bueno, es más, los discípulos, claro, a Jesús no lo engañó la higuera, hermano. Eso sí lo vamos a aclarar aquí. No crea que Jesús fue haciéndose ilusión de esa higuera. No, Jesús ya sabía, hermano. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Los discípulos iban contentos, corriendo quién llegaba primero para ver quién bajaba primero los primeros higos. Porque la higuera era opulenta, parecía. Pero ¿qué pasó? No tenía nada. Hay creyentes, hermano, que usted los mira y habla con él, le habla de grandeza, hermano. Pero vaya a ver si da fruto. Ni digno de arrepentimiento, ni fruto, ni ninguno. No hay fruto. Entonces, esa higuera, hermano, estaba así. Y en el día de hoy, así estaba la nación de Israel. Por eso es que Dios pone ese fruto, ese ejemplo.
La higuera, recordémonos que la higuera, cuando hablamos de la higuera, representa a Israel. Hermano, Israel no tenía fruto. Por eso Juan lo está llamando a hacer frutos dignos de arrepentimiento. En el día de hoy, Dios llama a su pueblo que está esperándole a hacer frutos dignos de arrepentimiento y que no vivamos de apariencia, sino que vivamos una realidad, hermano. Una realidad. Porque una cosa, hermano, es lo que yo digo de mí. Una cosa es lo que yo pienso. Dios le dijo a una de las iglesias en Apocalipsis, tú tienes nombre de que vive. Pero la realidad de las cosas es que eso dices tú. Tú dices estar vivo, pero la realidad está muerta. Tú dices, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Te digo la realidad, dijo Cristo a la Odisea. Eres un desventurado. Eres un muerto de hambre, es lo que le dijo. Eres alguien en bancarrota, alguien que no tienes nada. Espiritualmente estás en bancarrota, es lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que la gente diga. Hermano, usted y yo no vamos a vivir por el rótulo de afuera. Usted dijo, mire, cuántas iglesias, hermano, usted ha mirado, y no estoy menospreciando, por supuesto, para que no se malentienda. ¿Cuántas iglesias usted ha visitado o ha visto por la tele o algo que dice que lo primero que tiene aquí, que dice santidad a Jehová? ¿Ha mirado usted esa inscripción? Y es importante, una inscripción que venía en la diadema, en la mitra del sumo sacerdote. Pero vaya usted a ver si de verdad hay santidad Jehová ahí. A veces está el nombre, porque tienes nombre de que vives, pero en verdad estás muerto. En verdad no tienes nada de mí, dice el Señor. Entonces, hermano, la condición de Israel en esa época era esa, hermano, espiritualmente en bancarrota, pero sí estaba en expectativa de que Cristo venía, de que el Mesías llegaría, pero tristemente estaban en bancarrota. Entonces, hermano, nosotros miramos esto, muchos en el día de hoy, al igual, hermano, que la nación de Israel, somos egoístas y acumulamos para nosotros y vivimos para nosotros, estando bien nosotros, se acabó el vecino. Pero ¿cuál debería de ser entonces? ¿Cómo debe de estar, hermano, un pueblo entonces que está en la expectativa por el retorno, por la venida de Cristo? ¿Cuál debería ser la actitud? ¿Cuál debería ser la condición? ¿Cómo debería de estar, hermano? Mire, un pueblo que está en expectativa, hermano, debería hacer lo siguiente. Juan el Bautista, usted sabe que Juan el Bautista, cuando le dijeron, oye, tú eres el Cristo, ¿qué dijo Juan el Bautista? No, yo solo soy la voz que clama. Yo solo he sido enviado para preparar, para aparejar, para emparejar el camino. Es lo que dijo Juan el Bautista. Él dijo, yo no soy. Ahora, ¿por qué? Hermano, eso debería de hacer un pueblo que está esperando el retorno de Cristo. Comenzar a preparar el camino. Oiga, el que viene es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos le esperan? Amén. Cristo viene. Él es rey, hermano. Él es rey. Por eso cuando lo visitaron los magos del oriente, uno de los presentes que le trajeron fue oro. Hablando de realeza, el que estaba ahí era el rey, hermano, el que había nacido en aquel humilde lugar, aquel sencillo lugar. Ahora, cuando el pueblo de Israel, hermano, está en esta condición, Dios envía a Juan el Bautista antes de que el Mesías llegue. ¿Para qué? Para que prepare el camino del Señor. Ahora, ¿por qué? Para que prepararan. Porque el que vendría, hermano, no era cualquier personaje, era el Rey de los Reyes. Y cuando en la antigüedad había una visita regia a un lugar, que casi por lo general los pueblos remotos no se metían, pero por donde pasaba había que arreglar bien. Hermano, mire, su calle puede estar abandonada por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y los gobiernos haberle prometido una y otra vez. Pero si de casualidad esa callecita por donde usted vive, allá en su ranchito, va a tener una visita presidencial, le aseguro que le mandan a pavimentar esa calle. Porque va a pasar la carroza presidencial. Sí, hermano. Si va a haber una visita papal,
por su barrio, por su pueblo. Puede ser el pueblito más abandonado, el pueblito más despreciado. Pero le mandan a pulir las calles, a pintar las casas y a quitar cualquier mala impresión. ¿Por qué? Porque va a haber una visita importante. A eso se le llamaba preparar el camino. A eso es que se le llamaba. Por eso es que Juan el Bautista, cuando él viene a preparar el camino, porque se acerca una visita importante. Es decir, la más importante. Hermano, el mejor ser humano que ha visitado la tierra es la visita de Jesús. Es el más importante. Entonces, la venida, hermano, a lo que aquel pueblo estaba a la expectativa, era la mejor visita que esta tierra disfrutaría y tendría. Y para ello, Dios envió a Juan el Bautista adelante para preparar el camino. Entonces, un pueblo que está en expectativa debe de preparar el camino, hermano. Si hay baches ahí, hay que arreglarlos. ¿Hay baches en su vida? Hay que arreglarlos. Porque el rey viene. Porque Cristo viene y hay que aparejar el camino. Miren lo que dice ahí en el versículo 4, capítulo 3, versículo 4 al 6. Vamos a leer. Ahí de Lucas. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. ¿Qué dice? Preparad el camino del Señor. Enderezad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué cree que está diciendo esto? Porque, hermano, los caminos estaban con baches, con hoyos, las calles abandonadas y todo eso. Pero ahora estamos hablando en el sentido espiritual. Y en el sentido, y le estaba poniendo el ejemplo literal, cuando había una visita, hermano, a un lugar, hermano, se preparaba todo. Mire, esa calle, si nunca había conocido, hermano, de pavimentar, de arreglar bien a como se podía en aquellos tiempos, hermano, esos lugares quedaban bien bonitos. ¿Por qué? Porque allí iba a pasar un personaje importante. Entonces, por eso, Juan el Bautista o el profeta toma ese ejemplo y él dice que hay que preparar el camino. Y si esta gente estaba, hermano, siendo exhortado a preparar el camino y a enderezar su senda, ¿qué quiere decir? Que esta gente había dejado la senda. Había dejado la senda antigua, la senda preparada por Dios. El camino establecido por Dios lo habían abandonado. Ahora Dios está haciendo un llamado. ¿Para qué? Para que enderecen esas sendas. Esos caminos chuecos. Hermano, yo no sé si usted de repente anda en caminos chuecos por ahí. En negocios chuecos. Sí, hermano, porque hay gente que se mete en negocios chuecos. Usted lo mira ahí, pero de repente, son de ganarse unos dolaritos más ahí, hace trampas. Eso se le llama camino chueco, camino torcido. ¿Y qué le dice Dios? Enderece esos caminos, mijito. Mire, hay gente, hermano, siento seguir hablando aquí porque sentí como que pegó. Hay gente, hermano, que no tiene temor de Dios para robar. Mire, hermano, para robarle al gobierno. Pensaron que había pasado de las taxas, de todo esto, ¿verdad? Voy de regreso para enero y abril, man. Pero es que es cierto, hermano, a veces nosotros caminamos chuecos y estamos esperando al Mesías. Y de repente usted mira matrimonio que dice, wow, qué matrimonio este, qué apariencia, haz de cuenta. El pueblo de Israel que estaba esperando, expectativa del Mesías. Y usted mira el matrimonio, pero ¿sabe qué? Con tal de robarle al gobierno, reportan que están separados. Cada quien por su lado. Eso se ha visto, hermano. O sea, no estoy hablando de cosas que no pasan. Hay matrimonios que hasta cada quien reporta separado. ¿Y sabe para qué lo hacen? Para robar, para agarrar un par de dólares más. Sentí que pegó esto, aunque sea, ay, diga que se vale. Sí, hermano, porque aquí hay que reportar, hermano, lo que no es legal. Y si se reporta lo que no es legal, eso es fraude. Esos son negocios chuecos, caminos chuecos. Hermano, por agarrar que le den comida, hermano, reporta que no gana nada y cuando gana bastante. Ya me enojé ya. Uy, sí, ya entré. Sí, hermano, con tal que le den la estampilla para... Deje de andar con cuentos.
No ande reportando que no gana nada. Si usted gana suficiente para su comidita, deje que alguien que de verdad necesita reporte la verdad y le den para eso. Porque a causa, mire todo lo que se está viviendo en esta nación en el día de hoy, todas las cosas difíciles que están poniendo, a causa de la gente que anda robando, haciendo las cosas mal. Pero Dios le dice a través de Juan el Bautista, hey, enderecen su senda. Andan en caminos chuecos, le está diciendo. Andan en caminos torcidos. Hermano, hay veces que nosotros nos metemos en cosas chuecas, en cosas torcidas. Hermano, si usted sabe que algo no es legal, no se meta ahí. Si usted sabe que eso no es dentro del margen de la ley, no lo haga. ¿Por qué? Porque si usted es un candidato a irse con el Señor o está esperando, está en la expectativa de que sí, me voy con él, ¿con quién será? Porque puede venir alguien por ahí más, ¿verdad? Cantando muy emocionado. Y hermanos, las cosas son como son. Si no hay, hermano, nosotros no podemos andar mintiendo solamente por sacar un beneficio. Entonces todo esto se hacía. Hermano, habían cosas chuecas que se estaban haciendo. Entonces él les dice, enderecen las sendas. Ya no anden en caminos torcidos, ya no anden haciendo esas cosas. Ahora, Dios nos dice igual a nosotros. ¿Estás de verdad esperándome? Dice el Señor, ¿me estás esperando? ¿Te quieres ir conmigo? Deja de andar haciendo cosas chuecas. Deja de andar haciendo cosas torcidas, porque eso no te conviene. Te vas a quedar por hacer cosas malas. Mire, hermano, aunque gane menos, aunque se la vea difícil, hermano, pero haga las cosas derechas. Una es porque, en primer lugar, porque somos temerosos de Dios y delante de Dios, hermano, no nos podemos escapar. Si estamos haciendo algo chueco y estamos mintiendo por beneficiarnos de algo, hermano, estamos en problemas. Y dos, si el gobierno lo cacha haciendo cosas chuecas, también está en problema. Y no vaya a decir que es un ataque del diablo, porque va a ser consecuencia de su desobediencia. Cuando lo tenga allá, que lo estén multando y cobrándole sobrecargo por, usted sabe, que lo pesquen ahí, no vaya a estar diciendo es que el enemigo me está atacando. Usted es que se la ha buscado y lo descubrieron. Mentiroso. Enderezad su senda. Siguiente versículo. Siguiente versículo. Todo valle, ¿qué dice? Se rellenará. ¿Se recuerda que les dije? O sea, los baches que hay que rellenarlos. Esos terrenos que te miran feos, no, hay que ponerlo bien bonito. Se rellenará y se bajará todo monte y collado. Es decir, se va a aplanar las cosas. Eso en sentido figurativo, hermano, es poner las cosas bien parejas, pues. Poner las cosas parejas. Dice todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Por qué? Porque se está esperando al Mesías. Porque esa nación estaba esperando al Mesías. Por eso Juan traía esa misión, hermano, de aparejar, hermano. Por eso es que, mire, hermano, cuando la cosa no está fácil, cuando hay perversión, cuando hay pecado, el mensaje se siente duro. ¿Por qué cree que a Juan el Bautista andaba con ese mensaje? Porque ese era el que se merecía. Miren, no hay mensaje duro para aquel que obedece. Eso es como la ley. Usted mire, si usted anda con el sticker vencido, con las placas vencidas y sin aseguranza, manejando ahí, no le voy a decir que con licencia porque a veces allí no hay mucho que hacer, pero aseguranza sí por ley tenemos que traer, aunque sea la liability. Pero si usted anda manejando ahí y de repente se le para el policía, ¿cómo se siente usted? Ay, que no mire para acá. Ay, Dios mío, cúbreme. Porque sabe cómo anda, ¿verdad? Ahora, Juan el Bautista, hermano, para muchos era doloroso ese mensaje, porque hermano, que le diga generación de víbora, nacimiento de víbora, al máximo, hermano, eso era terrible. Y Juan el Bautista decía eso. Y le dice, hey, toda hacha está puesta, todo árbol, y al pie dice, a la raíz, todo árbol que no da fruto. Hay gente que no quiere dar fruto, hermano, será cortado y echado al fuego. Hermano, así predicaba. Hace frutos dignos de arrepentimiento. Cuando el Bautista, zorra le decía que el otro hombre era una zorra. Ahora, ¿por qué a veces el mensaje, hermano, alguien lo siente duro? Porque los caminos, hermanos, son caminos ásperos. Son caminos torcidos en los que anda. Entonces dice que duro el pastor.
No, lo que pasa es que la misión nuestra de los predicadores es igual que la de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba preparando el camino para la llegada del Mesías. Pero nosotros los predicadores estamos preparando, aparejando. Hermano, por eso es que va a sentir que de repente un machetazo, hachazo, motosierra, lo que agarremos usamos. La cosa es cortar lo chueco y lo torcido para aparejar el camino para cuando venga, ahora sí por segunda vez, el Mesías, hermano, a quien estamos esperando, nos podamos ir y nos agarre viviendo una vida recta delante de él. Por eso decía, preparar los caminos. Así que eso es lo que alguien que está a la expectativa del retorno de Cristo debe hacer. Debe, hermano, a preparar el camino. ¿Para qué? Para irnos con el Señor. Y Juan el Bautista fue esa tarea lo que se dio. Siguiente versículo. Y verá toda carne la salvación. Este versículo se presta como para que yo concluyera. Estoy a medio mensaje ahorita, pero ya son las 7 casi. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Le seguimos el siguiente domingo? ¿O nos vamos hasta las 8? ¿Ya me respondieron? No me digan nada más. Hermano, la vida que están viviendo estas personas es una vida mala. Es una vida, hermano, andan por caminos chuecos, por caminos torcidos, por caminos en los cuales, hermano, no son agradables a Dios. Entonces Juan, hermano, viene con esa misión, adelantito de Jesús. Hermano, ahorita hay una lista de predicadores que Dios ha enviado delante. ¿Para qué? Para preparar a qué. Si aquel hombre venía para preparar el camino para que Jesús llegara por primera vez, el Mesías, a la nación de Israel, y les viene diciendo, emparejen caminos, enderecen los caminos, los baches, los hoyos, todo eso arregle, porque va a llegar, van a tener una visita importante. Hermano, lo mismo en el día de hoy nos dice el Señor, oiga, enderecen cualquier camino chueco. Todo bache, todo desperfecto que hay, enderécenlo en su vida espiritual. Es lo que el Señor nos dice. ¿Para qué? Para que cuando Él venga y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros aparejamos y anivelamos el camino y preparamos la llegada del Mesías? Hermano, veremos la salvación de Dios. Y el que persevere hasta el fin, será salvo, dice la Biblia. Eso nos enseña la Escritura. El que persevere hasta el fin, será salvo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Hermano, esta nación estaba viviendo una vida bastante descuidada. Esta nación se había olvidado de la ley de Dios. Esta nación vivía en una vida, hermano, de apariencia, como la higuera. Parecía que era la mera nación, pero al final, hermano, esta nación. Por eso Jesús algunas ocasiones tuvo que admirar, fíjese, y dijo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Cuando aparecía alguien allá afuera de la nación, un gentil, hermano, con tanta fe. Ni siquiera en Israel, dijo el Señor, he hallado tanta fe. A veces, hermano, ni siquiera, mire, hay iglesias que no creen casi que Cristo viene. Porque están enfocados, hermano, en las cosas de esta tierra solamente y se han olvidado del enfoque principal. Mire, hermano, si hay un enfoque principal, debe de ser el retorno de Cristo. Si hay algo por lo que nosotros debemos de mantenernos en expectativa, como se encontraba la nación de Israel, claro, con los caminos derechos, debe de ser la iglesia. Debemos de estar a la expectativa, iglesia. Cristo viene pronto. El retorno de Cristo se acerca. Todo lo que usted está mirando, y yo estoy mirando a nuestro alrededor, hermano, eso indica que Cristo viene. Todo, hermano, el decaimiento espiritual que de repente usted mira, hermano, eso indica que Cristo viene. Toda la frialdad espiritual que a veces se mira a nuestro alrededor, eso indica que Cristo viene. Toda aquella desatención, aquella gente, hermano, que ha perdido la noción y vive, hermano, vive a la y se va, a lo que salga. Eso indica que Cristo está a las puertas.
Iglesia amada, Dios nos está llamando a prepararnos en estos últimos tiempos. ¿A prepararnos para qué? Para recibir a ese maravilloso ser que se avecina, llamado Cristo el Señor, a lo cual el Espíritu dice ven, y la iglesia dice ven, y el Señor Jesús dice sí, ciertamente vengo en breve. Póngase de pie, por favor, hermanos. Si en algún detalle siente que su vida, hermano, ha caído en una decadencia espiritual como la que se encontraba Israel en aquella época, pero que a pesar de su decadencia espiritual esperaban al Mesías, tristemente no estaba en una condición buena para recibir. ¿Por qué cree que cuando vino el Mesías no le recibieron? ¿Por qué cree que cuando vino el Mesías no recibieron al Mesías? Lo rechazaron, lo crucificaron, lo rechazaron pues. Porque su condición espiritual no se prestaba para esto. Por eso el apóstol Juan dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica así como él es puro. ¿Por qué? El versículo anterior, porque sabemos que no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal y como él es. Y es allí donde continúa diciendo, todo el que tiene esta esperanza de parecerse, de ver a Cristo, pues, en él se purifica, así como él es puro. Así que, iglesia amada, el llamado una vez más en el día de hoy de Dios hacia nosotros como iglesia es a santificar, es a enderezar las veredas, a enderezar los caminos torcidos, a aparejar, hermano, los valles huecos, aquellas cosas, hermano, los montes, lo alto, lo defectuoso, pues es arreglarlo. ¿Por qué? Porque viene el Rey, gloria a Dios, a quien usted y yo estamos esperando y esperamos irnos con él el día que él se manifieste. Así que, iglesia, un pueblo en expectativa por la venida de Cristo, gloria a Dios. Un pueblo en expectativa debe de emparejar cualquier cosa. Así que vamos a analizar, le dejo ahí para que incline su rostro y que usted, hermano, personalmente hagamos un autoanálisis. Señor, en esta área yo necesito que me ayude. Usted le puede decir al Señor con toda confianza y el Señor nos puede ayudar. Señor y Dios que estás en gloria, en el día de hoy, Señor amado, hemos entregado tu palabra, el mensaje que has puesto, Señor, que entreguemos a tu iglesia una vez más. Señor, por favor, ayúdanos a no descuidarnos espiritualmente, Señor. Estamos en expectativa que en cualquier momento tú aparecerás por tu pueblo, Señor amado, a llevarnos, vendrás. Pero para ello, Señor, tú sabes que necesitamos estar preparados. Te rogamos que por favor, Señor, el corazón de tu pueblo, de tu iglesia, esté listo, está preparado para recibirte cuando tú te manifiestes. Señor, tú vienes pronto. Mira, Señor, el corazón nuestro, que muchas veces, Dios mío, andamos en caminos que no son correctos. Muchas veces andamos por lugares donde, Dios mío, no necesitamos, Dios amado, no debemos hacerlo. Por favor, cambia cualquier cosa, Señor, que en nosotros no te agrada, Señor, y ayúdanos a estar listos, a estar preparados como iglesia para volar contigo el día de tu visita, Señor, a esta tierra. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos en esta hora, Señor, para que tengas compasión de nosotros y nos ayudes, Señor, y nos fortalezcas con tu espíritu para poder estar preparados, Señor amado, y continuar en expectativa, Señor, preparándonos para ese encuentro contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos.